Bienvenidos a esta segunda parte, donde seguiremos recordando a los grandes genios que hicieron posible la época de oro del cine mexicano. Acompáñame. Alejandro Galindo fue uno de los directores más importantes de la época de oro del cine mexicano, y también uno de los grandes retratistas de la vida urbana en México. Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1906, aunque desde muy joven se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzaría a acercarse al mundo del espectáculo y del cine. En un principio estudió odontología, pero muy pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en las películas. Fascinado por el crecimiento de la industria cinematográfica, viajó a Hollywood durante los años en que el cine comenzaba a transformarse con la llegada del sonido. Ahí trabajó como traductor, asistente y colaborador en estudios cinematográficos, además de aprender técnicas de guión y producción. En 1929 regresó a México y comenzó a abrirse camino en el cine nacional como escritor y guionista. Poco a poco, empezó a dirigir sus propias películas y rápidamente llamó la atención por enfocar su cámara en la ciudad, los barrios populares, las vecindades y la vida cotidiana de la clase media y trabajadora. Esa mirada urbana terminó convirtiéndolo en uno de los cineastas más originales de la época de oro. Sus películas mostraban choferes, boxeadores, obreros, familias estrictas, jóvenes rebeldes y personas comunes enfrentando problemas sociales reales. Más que hacer cine de fantasía, Alejandro Galindo retrataba el México moderno, que estaba creciendo rápidamente durante el siglo XX. Uno de sus primeros grandes éxitos fue Campeón sin Corona, estrenada en 1945. Poco después dirigió Esquina Bajan, donde mostró el mundo de los choferes de camión y el caos urbano de la Ciudad de México. Sin embargo, una de sus películas más reconocidas sería Una familia de tantas, estrenada en 1948. En ella, retrató la vida de una familia de clase media dominada por un padre autoritario, obsesionado con las reglas y las apariencias. Alejandro Galindo también abordó temas muy adelantados para su tiempo. En Espaldas Mojadas, habló sobre la migración ilegal hacia Estados Unidos, mientras que en Los Fernández de Peralvillo mostró el ambiente de los barrios populares, la delincuencia y la ambición económica. A lo largo de su carrera, dirigió más de 80 películas y trabajó prácticamente todos los géneros. Con el paso de los años, se convirtió en una figura fundamental del cine mexicano y recibió múltiples reconocimientos, incluyendo premios Ariel y homenajes por toda su trayectoria. Incluso una de las salas de la Cineteca Nacional lleva actualmente su nombre. Alejandro Galindo murió en 1999 en la Ciudad de México, pero su legado sigue siendo enorme. Fernando de Fuentes Carrau fue una de las figuras más importantes en la historia del cine mexicano y uno de los grandes responsables del nacimiento de la época de oro. Director, guionista y productor, logró combinar una técnica cinematográfica muy avanzada para su tiempo con historias profundamente populares, convirtiéndose en el creador de algunas de las películas más influyentes del cine latinoamericano. Nació en 1894 en Veracruz, aunque gran parte de su juventud transcurrió en Monterrey. Provenía de una familia relacionada con el ámbito bancario, y desde temprana edad recibió una formación académica sólida. Estudió ingeniería, además de filosofía y letras, en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, experiencia que amplió enormemente su visión cultural e intelectual. Al regresar a México, trabajó en distintos ámbitos antes de dedicarse al cine. Fue secretario auxiliar de Venustiano Carranza, colaboró en la Embajada de México en Washington y también escribió ocasionalmente para el periódico Excelsior, además de mostrar interés por la poesía y la literatura. Su acercamiento a la industria cinematográfica comenzó durante los años 20, cuando administró algunas salas de cine en la Ciudad de México, entre ellas el famoso Cine Olimpia. Ahí se convirtió en uno de los primeros impulsores del uso de subtítulos para películas extranjeras,
en una época en la que el cine sonoro apenas comenzaba a transformar la industria mundial. Participó como asistente de dirección en Santa, estrenada en 1932 y considerada la primera película mexicana con sonido sincronizado. Ese mismo año debutó oficialmente como director, iniciando así una de las carreras más importantes del cine nacional. Su consolidación artística llegó con la famosa trilogía revolucionaria formada por El prisionero 13, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. A diferencia de muchas producciones de la época, Fernando de Fuentes retrató la Revolución Mexicana de una manera dura, humana y alejada de los discursos heroicos tradicionales, algo muy poco común en el cine de aquellos años. Fernando de Fuentes no solo revolucionó el cine histórico. En 1936 dirigió Allá, en el Rancho Grande, película que se convirtió en un fenómeno internacional y que prácticamente inauguró el género de la comedia ranchera. Gracias a su enorme éxito, el cine mexicano comenzó a consolidarse en mercados extranjeros y nació la figura del charro cantor, que se volvería uno de los símbolos más reconocibles de la época de oro. A lo largo de su carrera, Fernando de Fuentes trabajó distintos géneros y ayudó a definir gran parte de la identidad cinematográfica del país. Su cine podía pasar del drama revolucionario al melodrama o a la comedia ranchera, siempre manteniendo una gran calidad visual y narrativa. Murió en la Ciudad de México el 4 de julio de 1958, pocos meses después de haber recibido la medalla al mérito cinematográfico como reconocimiento a toda su trayectoria. Décadas más tarde, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó de manera póstuma el Ariel de Oro, confirmando el enorme legado que dejó en la historia del cine mexicano. Santiago Luciano Eduardo Urueta. Sierra Rodríguez, mejor conocido como Chano Urueta, fue un director, guionista y actor. Construyó una carrera de más de 5 décadas, en las que dirigió más de 115 películas, dejando huella en géneros tan distintos como el drama revolucionario, el cine de terror, la aventura, la comedia y el cine de luchadores. Además, fue uno de los primeros realizadores mexicanos en llevar grandes obras de la literatura universal a la pantalla nacional con un estilo visual ambicioso e innovador. Nació el 24 de febrero de 1895 en Mineral de Cusihuiriachi, Chihuahua, dentro de una familia profundamente ligada a la cultura, la política y las artes. Su padre fue Jesús Urueta Siqueiros, reconocido político, periodista y uno de los oradores más célebres de México. También estuvo rodeado de figuras intelectuales importantes, como sus hermanas Cordelia Urueta, destacada pintora, y Margarita Urueta, escritora y dramaturga. Además, era sobrino nieto del famoso educador y escritor Justo Sierra, una de las figuras fundamentales de la educación mexicana. Durante su juventud, vivió de cerca los años de la Revolución Mexicana. Se dice que participó en las filas revolucionarias junto a los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata, experiencia que marcaría profundamente su visión del país y que más tarde influiría en varias de sus películas. Tras finalizar el conflicto armado en 1920, emprendió una etapa de viajes y formación por distintas partes del mundo. Recorrió países de Europa, Asia, África y América, adquiriendo una educación poco común para un cineasta de la época. Llegó a dominar 7 idiomas y cursó estudios relacionados con leyes, filosofía y letras, además de ingeniería mecánica electricista en instituciones de París, Londres y Canadá. A finales de los años 20, se instaló en Los Ángeles, California, donde comenzó a integrarse a la industria cinematográfica de Hollywood. En sus primeros años, trabajó como actor y traductor de intertítulos para películas mudas. Su visión artística también fue influenciada por el legendario director ruso Sergei M. Eisenstein, con quien llegó a entablar amistad durante la estancia del cineasta soviético en México. Esa influencia se reflejaría posteriormente en la fuerza visual y el dramatismo de muchas de sus películas.
Ya de regreso en México, debutó formalmente como director con la película Profanación, en 1933, una cinta de misterio que comenzó a llamar la atención por su estilo visual. Poco después, alcanzó gran prestigio gracias a sus adaptaciones literarias y películas históricas. Uno de sus trabajos más importantes fue Los de Abajo, estrenada en 1939, considerada la primera adaptación cinematográfica de la famosa novela revolucionaria de Mariano Azuela. Ese mismo año, dirigió La Noche de los Mayas, una película que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes clásicos del cine mexicano por su fuerza visual y su representación del mundo indígena. Más adelante, realizó El Conde de Montecristo, confirmando su interés por llevar obras literarias importantes al cine nacional. Durante las décadas de 1950 y 1960, exploró géneros mucho más populares y comerciales, convirtiéndose en uno de los pioneros del cine de terror mexicano, con películas como La Bruja, considerada una obra de culto dentro del género fantástico nacional. También fue una figura fundamental en el nacimiento del cine de luchadores. Películas como Blue Demon, Contra las Diabólicas, ayudaron a consolidar uno de los géneros más populares y extravagantes del cine mexicano de aquellos años. A lo largo de su carrera, fue reconocido por su enorme capacidad de trabajo, su cultura y su habilidad para moverse entre distintos estilos cinematográficos sin perder personalidad propia. Chano Urueta falleció en 1979 en la Ciudad de México a los 74 años de edad. Mario Gilberto Agustín Martínez Solares fue uno de los cineastas más importantes y prolíficos del cine mexicano, reconocido como el gran maestro de la comedia nacional y como el director detrás de muchos de los mayores éxitos de Germán Valdés Tintán. Fotógrafo, guionista, productor y director, construyó una carrera gigantesca que superó las 150 películas, convirtiéndose en una de las figuras más longevas y exitosas de la industria cinematográfica mexicana. Nació en 1906 en la Ciudad de México. Su padre, Gilberto Martínez Medina, trabajó como contador cercano al gobierno de Francisco I. Madero. Debido a la situación política de la capital, se trasladaron a una hacienda en Pénjamo, Guanajuato, y fue ahí donde Gilberto tuvo sus primeros encuentros con el cine. En aquel ambiente rural, asistía a improvisadas funciones cinematográficas proyectadas, experiencias que despertarían su fascinación por la imagen y el espectáculo. Cuando la familia regresó a la Ciudad de México en 1913, ingresó a la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas. Ahí conoció a dos personajes que también terminarían convirtiéndose en figuras fundamentales del cine mexicano, Gabriel Figueroa y Alejandro Galindo. La amistad entre los tres se mantendría durante toda su vida y marcaría profundamente la historia del cine nacional. Más adelante, estudió en el histórico Colegio de San Ildefonso, donde convivió con jóvenes intelectuales y escritores como Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. Posteriormente, inició la carrera de Derecho en 1925, pero abandonó sus estudios debido a un diagnóstico cardíaco equivocado que cambió por completo el rumbo de su vida. Buscando tratamiento médico, viajó a Los Ángeles, California, donde quedó deslumbrado por el cine de Hollywood, especialmente por las grandes comedias estadounidenses. Durante esa etapa, abrió un estudio fotográfico que tuvo bastante éxito y posteriormente llevó su trabajo hasta París, donde continuó perfeccionando sus conocimientos técnicos y visuales. Todas esas experiencias internacionales terminaron refinando su mirada artística antes de regresar a México para incorporarse a la naciente industria del cine sonoro. A su regreso, comenzó trabajando como fotógrafo de estudio y retratista de estrellas cinematográficas para revistas de la época. Poco después, dio el salto como director de fotografía y participó en películas importantes dentro del cine mexicano. Su primer largometraje como fotógrafo oficial fue Rosario, en 1935. Con el tiempo, comenzó a dirigir películas y debutó formalmente como realizador con
El señor alcalde en 1938. El gran momento de su carrera llegó en 1948, cuando inició su histórica colaboración con Germán Valdés en Calabacitas Tiernas. La unión entre Mario y Tintán se convirtió rápidamente en una de las mancuernas más exitosas de la comedia mexicana. Juntos, transformaron el humor urbano nacional con películas llenas de música, picardía, sátira y personajes populares de barrio. De esa colaboración nacieron clásicos inolvidables como El Rey del Barrio y La Marca del Zorrillo, consideradas actualmente dos de las grandes joyas de la comedia mexicana. Sus películas no solo explotaban el humor del actor, sino también su talento musical y su estilo irreverente, creando personajes profundamente ligados a la cultura popular mexicana. También trabajó con Clavillazo, Resortes, Viruta y Capulina, demostrando una enorme capacidad para adaptarse a distintos estilos humorísticos y mantener siempre el favor del público. Su ritmo de trabajo fue impresionante. Dirigió un total de 152 películas y en 1978 fundó la compañía Frontera Films, junto a su hijo Adolfo Martínez Solares. Falleció en 1997 en la Ciudad de México, víctima de un paro cardíaco, apenas un día antes de cumplir 91 años. Miguel M. Delgado fue uno de los directores más importantes y prolíficos del cine mexicano, especialmente recordado por haber dirigido gran parte de las películas más famosas de Cantinflas. Nació en la Ciudad de México en 1905 y desde joven estuvo rodeado de un ambiente artístico, ya que pertenecía a una familia relacionada con el espectáculo y el teatro. Su carrera comenzó de una manera poco común. En los años 20 viajó a Hollywood y ahí tuvo la oportunidad de trabajar cerca de la industria cinematográfica estadounidense. Incluso colaboró como asistente del actor Gary Cooper y participó en producciones de Paramount, experiencia que le permitió aprender técnicas modernas de dirección y producción en una época en la que el cine mexicano todavía estaba creciendo. Cuando regresó a México, comenzó trabajando como actor y asistente de dirección en importantes películas. Poco a poco, fue adquiriendo experiencia hasta convertirse en director durante los años 30 y 40, justo en pleno auge de la época de oro del cine mexicano. El momento que cambió definitivamente su carrera fue su encuentro profesional con Mario Moreno Cantinflas. A partir de entonces, se convirtió en el director de confianza del comediante, y juntos realizaron una enorme cantidad de películas que hoy son clásicos absolutos del cine mexicano. Miguel dirigió títulos muy importantes como El gendarme desconocido, El siete machos, El bombero atómico, Si yo fuera diputado, El analfabeto, El padrecito, El señor doctor, Su excelencia y El barrendero, entre muchas otras. Gracias a esa colaboración, ayudó a construir gran parte de la imagen cinematográfica de Cantinflas que millones de personas siguen recordando hasta hoy. Una de las grandes habilidades del director era entender perfectamente el ritmo de la comedia. Sabía cómo aprovechar el humor verbal, los enredos y las improvisaciones de Cantinflas sin perder el orden de la historia. Por eso, muchas de esas películas siguen funcionando décadas después, no solo por el personaje principal, sino también por la manera en que estaban dirigidas. Aunque quedó muy ligado a Cantinflas, Miguel también dirigió otros tipos de películas, incluyendo melodramas, cine ranchero, películas de aventuras y comedias populares. Su carrera fue larguísima y llegó a dirigir más de 100 películas, convirtiéndose en uno de los realizadores más activos del cine nacional. Con el paso de los años, se volvió una figura fundamental dentro de la industria cinematográfica mexicana. Su trabajo ayudó a consolidar el cine popular y la comedia mexicana durante varias décadas. Miguel Delgado murió en 1994, dejando una de las filmografías más extensas del país. Actualmente, sigue siendo recordado como el director que mejor entendió el universo cinematográfico de Cantinflas. Miguel Zacarías nació en la Ciudad de México en 1905, dentro de una familia de origen libanés. Su nombre completo
fue Miguel Melem Zacarías Nogaim. Sus padres fueron Elías Zacarías Farah y María Nogaim, jóvenes emigrantes libaneses que llegaron a América en una época en que muchas familias del Medio Oriente buscaban mejores oportunidades fuera del Imperio Otomano. Antes de establecerse definitivamente en México, la familia había pasado por otros países del continente, como Brasil y Uruguay, y también por Estados Unidos. Finalmente eligieron México, porque el país vivía un momento de crecimiento y prosperidad. Miguel creció en un ambiente familiar marcado por la migración, el trabajo y la adaptación a una nueva cultura. Aunque sus raíces eran libanesas, su vida y su carrera quedaron profundamente ligadas a México. Estudió con los maristas en México, Estados Unidos y Líbano, lo que le dio una formación amplia y cosmopolita. Más adelante, viajó a Nueva York, donde estudió arte dramático en la Universidad de Columbia, además de fotografía y dirección. Esa formación sería clave para convertirlo en uno de los pioneros del cine sonoro mexicano. A su regreso a México, Miguel comenzó a abrirse camino en una industria cinematográfica que apenas estaba tomando forma. Junto con su hermano, Mario Zacarías, fundó la compañía Latino Films, con la que participó en los primeros años del cine sonoro nacional. Desde entonces, se convirtió en una figura fundamental. Fue director, productor, guionista, argumentista, editor, fotógrafo y empresario cinematográfico. Su carrera fue larguísima. A lo largo de más de 6 décadas, produjo alrededor de 71 películas y dirigió 51, convirtiéndose en uno de los nombres importantes de la época de oro del cine mexicano. Además, tuvo fama de descubrir o impulsar talentos. Entre las figuras asociadas a su cine aparecen nombres como Pedro Armendáriz, María Félix, Marga López, Esther Fernández y Manuel Medel. Miguel Zacarías se casó en 1936 con Erlinda Bustos. Ella fue una figura importante en su vida familiar y también en su trayectoria, apoyándolo en su trabajo creativo, mecanografiando guiones y aportando ideas para personajes e historias. Miguel y Erlinda formaron una familia numerosa. Tuvieron 8 hijos. Uno de los más conocidos fue Alfredo Zacarías Bustos, quien también seguiría los pasos de su padre. Con el paso de los años, Miguel Zacarías se retiró poco a poco de la industria cinematográfica y se dedicó más a escribir. Su obra literaria abarcó poesía, novela, ensayo, cuento, crónica y teatro, aunque gran parte permaneció inédita. En 1993, recibió el Ariel de Oro por su trayectoria, y en 1996, la Filmoteca de la UNAM le otorgó una medalla por su papel como pionero del cine sonoro mexicano. Miguel Zacarías murió en Cuernavaca, Morelos, en 2006 a los 101 años. En la compañía de producciones Zacarías, la participación de sus hermanos fue fundamental. Los más destacados fueron Mario, Felisa y Alberto Zacarías Nogain. Mario fue un abogado y productor de cine mexicano. Nació en 1919 en la Ciudad de México. Formó parte de la compañía Producciones Zacarías, donde trabajó como productor junto a sus hermanos. Además de su vínculo con el cine, Mario también desarrolló una carrera profesional en el ámbito jurídico, al graduarse como licenciado en Derecho en la UNAM. A pesar de no haber buscado protagonismo público, su trabajo fue parte fundamental del engranaje que sostuvo a una de las dinastías cinematográficas más importantes de México.